Continuando con la historia, ya caída la noche, todos se encuentran descansando, y en medio del silencio Isua siente como en su mente aparece Mirea, quien con un tono curioso llama a su hermanito. Él le pregunta qué ocurre, y ella, sin rodeos, quiere saber qué está pasando, porque desde hace rato lo nota distraído. Isua responde que nada en particular, que solo recordó algo de la niñez y se perdió un momento en sus pensamientos, pero Mirea, con una sonrisa que él casi puede imaginar, le dice que deje eso de lado y le cuente todo lo que pasó hoy, provocando que Isua recuerde de inmediato aquella respiración boca a boca realizada por el prota, lo que lo pone nervioso y lo lleva a contestar que sobre eso no pasó nada importante. Mirea no le cede terreno y le dice que como que tampoco puede contarle lo que pasa, que entonces tendrá que hacer eso otra vez, sujetando su mano, donde aparece el protagonista con una mirada peculiar mientras una voz irrumpe preguntando por qué está mirando sus pechos. ¡Qué vergüenza! Isua, en pánico, le dice que no es lo que parece, y Mirea, todavía con una sonrisa, asegura que no se preocupe, que de seguro hay una razón detrás de eso, pero al continuar observando los recuerdos llega a la escena de la respiración boca a boca y sufre un colapso mental al atar cabos, concluyendo que si le estaba mirando el pecho y luego tiene ese punto de vista boca arriba, eso significa que, inmediatamente empieza a imaginar una escena comprometedora y se queda con una expresión de no puede ser, mientras Isua, desesperado, intenta explicarle que no es lo que está pensando. Ya más tranquila y después de escuchar la explicación, Mirea cambia el tono y le grita que como que se estaba ahogando, que cómo pudo cometer un error tan torpe, preguntándole incluso si se encuentra bien. Isua la calma diciéndole que está bien, que además el humano, la princesa elfo y el rey dragón lo salvaron antes de que muriera, y Mirea, aún alterada pero aliviada, responde que se alegra de que al menos esté bien. Isua la interrumpe para añadir que, además, ese humano parece que los dejará subirse al bote, palabras que emocionan a Mirea, quien le dice que eso es genial, hermano, que se quede cerca de ellos y cuando llegue el momento. Frase que Isua termina con desánimo al completar con un "lo eliminamos a todos". Isua, aún escéptico, agrega que si eliminan a todos, ¿acaso podrán salir de ese lugar por su cuenta? Y Mirea, con voz tranquila pero firme, responde que de alguna manera lo lograrán. Sin embargo, él insiste y le pregunta si no sería más conveniente cooperar en esta situación, escapar juntos y ya estar libres después, pero Mirea lo corta de inmediato, recordándole que no tienen ese lujo y que él lo sabe muy bien, que si logran salir de ese lugar sin maná, ¿qué posibilidades reales tendrían de vencer? Palabras que dejan a Isua pensativo, sin saber qué responder. Entonces Mirea, sujetándole la mano con suavidad, le dice que por otro lado, si derrotan a esos tipos, seguro que todo lo demás saldrá bien, que confíe, que todo estará bien, que lo lograrán ellos dos. Porque desde que mamá se fue han superado muchas pruebas juntos, ¿verdad? Y en ese instante la historia se desliza hacia un recuerdo donde ambos aparecen de niños, con Mirea emocionada llamando a su madre para que se dé prisa, mientras Isua, igual de entusiasmado, dice que si no se van rápido, el mercado cerrará. La voz de una mujer responde con calidez que no se apresuren, que en un día como ese es imposible que cierren, y añade que casi lo olvida, comenzando a acariciarles la cabeza a ambos mientras oculta con magia sus cuernos, provocando que los dos sonrían, y ella, devolviéndoles la sonrisa, les señala que se ven perfectos. Minutos después, ya en el mercado lleno de gente, la madre conversa con un comerciante que le vende carne de cerdo, mientras los pequeños, motivados, dicen que quieren un estofado de cerdo, y el mercader, con una sonrisa, la llama por su nombre comentando que como siempre están tan llenos de energía. La madre, también sonriendo, solicita entonces 400 gramos por favor, y el comerciante responde que por supuesto, pidiéndole a su ayudante Connie que lo envuelva y lo prepare, y un momento después este último se lo entrega a los hermanos, diciendo incluso que jueguen la siguiente semana también, lo que alegra aún más a los chicos. La madre, al ver la escena, comenta con ternura que Connie también ha madurado, que ya está ayudando en la tienda, y el mercader responde que ya casi tiene 13 años, que debe empezar a aprender un oficio. Y al mirar a los chicos añade que aún así Isua y Mirea tienen una edad similar a la de Connie, pero le da la impresión de que no han cambiado mucho desde que se mudaron allí hace 5 años. Ante esas palabras, la madre, entre sollozos contenidos, explica que cuando eran pequeños no tenían un lugar fijo donde vivir y que,
por eso, sufrieron desnutrición que afectó su crecimiento. El mercader, comprendiendo la situación, menciona entonces que en verdad ella también es una refugiada que perdió su tierra natal por la invasión de los demonios, ¿cierto? Y con una sonrisa intenta tranquilizarla diciéndole que no se preocupe, que el rey de Moro ya fue derrotado y ahora el mundo es pacífico, que puede asentarse allí y vivir tranquilamente. Palabras que la emocionan y la llevan a responder que por supuesto. Sin embargo, tiempo después, la escena cambia y vemos a la familia junto a una carreta en el bosque. Isua, con pesar, pregunta si acaso otra vez se mudarán. Y su madre le recuerda que cuando llegaron a esa aldea ya había dicho que no se quedarían por mucho tiempo. Isua, decaído, admite que ya se había encariñado bastante con ese lugar y ella le responde que lo siente, que construirá una casi idéntica con magia, así que se anime. Entonces Mirea, con una calma inesperada, dice que bueno, no se puede hacer nada, que eso pasa por su condición de demonios, palabras que sorprenden a su madre. Sin alterarse, Mirea añade que sabe que los ha estado engañando todo este tiempo, que no hace falta que lo oculte, mientras Isua queda completamente sorprendido por la revelación de que es un demonio y, Mirea, le dice a su hermano si acaso es tonto y por qué no se había dado cuenta antes. Mirea le explica que la vez pasada, cuando jugaban a ser héroes con otros niños, ella hizo el papel de una demonio y no le sorprendió para nada, pero que él gritó que iban a exterminar a la raza demoníaca mientras se burlaba de ella. Isua, apenado, murmura que siempre ha oído decir que la raza demoníaca es muy aterradora, y pregunta con inquietud si acaso ellos también se volverán así. Su madre lo corta de inmediato diciendo que claro que no, y mientras los acaricia a ambos les confiesa que, ciertamente, ella también se sintió insegura al dar a luz a un niño con sangre de demonio, pero que ahora piensa que realmente fue maravilloso ver lo que obtuvo, que se miren bien, que son niños tan lindos y amables, que no son diferentes a los humanos. Mirea, sonrojada, comenta que entonces la razón por la que no les habló sobre su padre era por eso, y le pide que ahora le diga todo. La madre, algo apenada, admite que en realidad tampoco sabe nada sobre su padre, que hace 15 años, una noche, un íncubo apareció en sus sueños y la sedujo, y que en aquella época la humanidad enfrentaba una crisis de extinción, el mundo estaba lleno de un aire desesperado, y en ese momento pensó que, ya que el mundo iba a ser destruido, se dejó llevar. Mientras vemos una escena de ella entregándose por completo al semental, luego, regresando al presente, menciona con una sonrisa que después se dio cuenta de que estaba embarazada de un hijo de los demonios y que, huyendo de casa, lo único que recuerda de su padre es que era muy guapo, palabras que sorprenden a la pequeña, quien le dice que es increíble. La madre, ya con tono serio, añade que sabe que no es una petición sencilla, pero que deben ocultar sus identidades y vivir como humanos, que si la entendieron, Isua, eufórico, responde que por supuesto, que no es muy bueno guardando secretos pero que lo intentará con todas sus fuerzas. Mirea, con una sonrisa, menciona que le confió un secreto a su hermano mayor, que su vida durará poco, y la escena se cierra con un abrazo familiar mientras dicen que estarán juntos para siempre. El tiempo avanza y vemos a la familia llegar a su nuevo hogar, creando una casa totalmente similar, a su madre pescando peces para comer, y como los años empiezan a notarse en ella, cada vez más anciana, hasta el punto de caminar con un bastón, y en un día cualquiera, los chicos llegan con una sonrisa diciendo que ya llegaron, llevando una canasta y explicando que compraron pollo en el mercado, que como últimamente no se siente bien, para la cena habrá sopa de pollo. Sin embargo, en ese momento los chicos se enfrentan a la realidad, su madre yace fallecida en la cama y, por vejez, ha dado su último suspiro. Tiempo después, vemos a Isua llorando con pesar frente a la tumba de su madre, mientras por otro lado Mirea se inclina ante un hombre agradeciéndole por la gestión. Él le responde que no se preocupe, que después de todo están allí juntos en lo profundo de la montaña, que son vecinos y es natural ayudarse mutuamente, que sabe que es triste porque la abuela se ha ido, pero que deben pensar en el lado bueno, que falleció en paz a los 75 años, que eso es vivir mucho para un ser humano. Así que no se desanimen, palabras que dejan pensativa a Mirea, quien murmura que en ese caso eso es vivir mucho. Tiempo después, de regreso a aquel mercado, un hombre llama a los chicos diciendo que tiene buenos productos, que les echen un vistazo. Isua lo reconoce de inmediato y le dice que es Connie, el hijo del carnicero. Y este último también los reconoce llamándolos por su nombre. Isua, emocionado y lleno de nostalgia, le pregunta cuándo llegó a ese pueblo y qué pasó con la carnicería, pero Connie, con aspecto temeroso,
Les dice que han pasado más de 40 años y que por qué ellos siguen con la apariencia de niños. Entonces Mirea, sujetando a su hermano de la oreja, le dice al comerciante que no le preste atención a lo que dice su hermano, que está loco, que siempre anda llamando a Connie a todo el mundo, y se lo lleva alejándose del lugar. Momentos después, ya de regreso en casa mientras comen, Mirea, decaída, le dice a su hermano que cree que ya deberían irse de ese lugar, e Isua responde que mamá está descansando allí. Pero Mirea insiste en que no tienen otra opción, que hicieron un pacto con mamá de no vivir en el mismo lugar por más de 5 años, lo recuerda, e Isua, abatido, se pregunta en voz baja cuándo podrán vivir tranquilos en el mismo lugar junto a otra persona. En ese momento, un estruendo sacude el lugar y llama su atención, la puerta se abre de golpe y, antes de que puedan reaccionar, ambos son sometidos contra el suelo mientras unos caballeros con armadura anuncian que han recibido un informe de los aldeanos, que han oído que hay una pareja sospechosa allí y ordenan de inmediato que se los lleven, que tan pronto regresen harán la verificación de sus identidades, dejando a los chicos inmovilizados en el suelo, visiblemente preocupados ante lo que está por ocurrir. La escena se traslada ante un anciano que murmura que entonces usted es el señor feudal y el otro hombre confirma que así es, que se trata de los gemelos capturados tras recibir una denuncia de los aldeanos, que al principio pensaron que eran demonios inferiores infiltrados entre los humanos, pero que según los resultados de la inspección resultaron ser demonios de alto rango, mientras vemos a los chicos sometidos a un extraño ritual que les provoca un dolor insoportable. El hombre continúa explicando que los mire, que un hechizo que sería letal para un demonio común este tipo puede recibirlo decenas de veces y aún así salir casi ileso, que capturar a demonios de alto rango era casi imposible y que si pudieran usarlos como sujetos de experimentación en navegación mágica, seguramente desarrollarían hechizos militares revolucionarios. Todo mientras los chicos siguen sufriendo bajo el tormento. Isua, entre lágrimas, suplica que ya no aguanta más, que le duele todo el cuerpo, que quiere irse a casa, que mamá lo salve, mientras Mirea se muestra visiblemente molesta por todo lo que ocurre. El feudal, con actitud despreciable, ordena que no se queden ahí parados y que preparen la siguiente ronda de hechizos, y en ese momento Mirea los reta diciendo que eso es realmente aburrido, que no alcanza ni para hacerle daño, que si pueden concentren todo el ataque en ella, inútiles, palabras que sorprenden a su hermano, quien la llama aterrado. El feudal, con una sonrisa ladeada, comenta que es interesante y ordena que concentren todo el ataque en esa mocosa, pero antes de que ejecuten el hechizo una extraña figura atraviesa la escena y derriba a todos los presentes, murmurando que es increíble que esto ocurra incluso en un lugar tan rural como ese, gracias a que hay infiltrados pudo llegar a tiempo, que nunca imaginó obtener una cosecha tan inesperada, revelando entonces su aspecto demoníaco con rasgos felinos. Sin perder un segundo, la figura los desata y, mientras aún se retuercen de dolor, comienza a olfatearlos con insistencia hasta que, sin duda alguna, se inclina de inmediato y declara que ese olor, aunque mezclado con el de los humanos, no deja lugar a dudas que ellos son los hijos de su antiguo señor, el demonio Valnark, y les pide que regresen con él al infierno mágico Nibelheim, el lugar al que pertenecen. Mirea, recordando la tumba de su madre, levanta la mirada con determinación y le suplica que los lleve consigo, afirmando que después de todo ellos no son humanos. Tiempo después, ya en el aposento del castillo demoníaco, una mujer imponente sentada en un trono pregunta si esos mocosos son los hijos del rey demonio, y Fenrir responde que así es, su majestad, que al ser herederos de su sangre uno de ellos está destinado a convertirse en rey demonio como dicta el destino. La sala estalla en murmullos, con demonios que protestan diciendo que qué tontería, que como esos dos niños insignificantes pueden afirmar ser hijos del rey demonio, otros susurrando que de ellos emana un olor humano, que como podrían convertirse en rey demonio, que además ahora están en la era de Nosfulheim, mientras algunos contradicen esas voces asegurando que Fenrir fue un fiel allegado del antiguo rey demonio, que su lealtad es incuestionable, que su instinto como gran demonio no admite dudas y que confían en él. Recordando incluso que el anterior rey demonio también descendía de un súcubo y fue sospechado en su momento, pero despertó y gobernó como rey demonio. Entonces la mujer en el trono los interrumpe con frialdad y propone que, si realmente son los hijos del anterior rey demonio, deberían haber heredado sus poderes y por lo tanto ser capaces de traer la espada mágica. Y con una sonrisa afilada y mirada seria declara que si logran extraer la espada mágica les concederá un asiento allí mismo, pero si no pueden hacerlo serán ejecutados, y de paso también Fenrir por haberlos traicionado.
La escena se traslada hacia una enorme roca esférica atada con gruesas cadenas y, en el centro, incrustada en ella, la espada mágica, mientras varios demonios observan expectantes. Mirea se adelanta con determinación y afirma que ya no hay vuelta atrás, forzando la espada e intentando sacarla, todo bajo la mirada fría de la mujer del trono, quien piensa que esos niños son necios, que el rey demonio no se hereda por sangre y que durante miles de años cada rey demonio ha aparecido repentinamente, y mientras observa a Fenrir reflexiona que, aunque él debería conocer ese hecho, existe un grupo que se mueve buscando la gloria ante el rey demonio y que esos niños ni siquiera saben que están siendo usados como peones en una intriga política. Entonces chasquea los dedos y declara que parece que no lo lograrán, activando un golem mientras piensa que es la oportunidad perfecta para destruir por completo sus esperanzas y hacerlos comportarse con docilidad, ordenando que basta ya, que ejecuten inmediatamente a esos bastardos. El golem arremete contra Mirea, la sujeta y la levanta, provocando que su hermano estalle de rabia y, en un impulso furioso, tome la espada, la arranque desviando por completo la situación, grite el nombre de su hermana y, con un tajo perfecto, destruye al golem por completo, dejando a todos los presentes boquiabiertos. Isua queda tan sorprendido como ellos, mientras Fenrir, totalmente emocionado, grita que es el rey demonio. Que viva el rey demonio, y otros demonios, incluso aquellos sin boca, abren los ojos desmesuradamente sin poder creer lo que ocurre. Isua, preocupado, le pregunta a su hermana si se encuentra bien, pero Mirea, completamente eufórica, exclama que lo han visto, que su hermano empuñó la espada demoníaca y por lo tanto es el próximo rey demonio, que aunque aún son débiles, cuando se convierta en rey demonio sin duda podrá unificar el mundo una vez más, y les exige a todos que les presten su poder. Sus palabras encienden el ánimo de muchos demonios, que comienzan a gritar que obedecerán como ordene su rey demonio, aunque aquella mujer en el trono se muestra visiblemente molesta. Mirea se acerca entonces a su hermano y le dice que a partir de hoy vivirán como demonios, y al inclinarse ante él lo llama hermano mayor, hijo del señor demonio Valnark y futuro gobernante del mundo demoníaco. La escena avanza años después. Cuando Mirea se aproxima nuevamente a Isua y le pregunta si ha escuchado que el ejército de los elfos ha tomado el corazón eterno y que ahora mismo se enfrenta seriamente contra los dragones por ese poder, Isua, sin darle demasiada importancia, le pregunta qué ocurre con esa mano, y Mirea, mirándosela, responde que no se preocupe, que solo se la manchó un poco mientras eliminaba a unos asesinos en el camino. Y con una sonrisa añade que enviar asesinos en un momento tan importante demuestra que esa vieja realmente no se cansa, y entonces comenta que se le ocurre una idea genial, que como ya casi no les queda ejército deberían actuar solo ellos dos y sorprender tanto al ejército de los elfos como a los dragones. Isua, decaído, se disculpa por su mal desempeño en batalla, diciendo que las fuerzas que lo apoyaban se fueron una tras otra, pero Mirea, con una sonrisa tranquila, admite que es cierto que la situación se ha vuelto peligrosa, que han llegado tan lejos porque los otros clanes los apoyaban por las expectativas puestas en el rey demonio, y que si pierden esta oportunidad esa vieja no dudará en destruirlos por completo para afianzar su dominio del trono, que si no dan resultados los pocos aliados que les quedan también se apartarán y que puede que esta sea su última oportunidad, palabras que dejan a Isua pensativo. Mirea, sin perder la calma, le dice que tenga paciencia, que cuando elfos y dragones se enfrenten de verdad ese será su momento, que si eliminan a uno de los dos mayores enemigos de los demonios podrán revertirlo todo, que no se preocupe, que todo saldrá bien, porque al fin y al cabo ella siempre ha creído que su hermano mayor está destinado a convertirse en el rey demonio, tal como lo dice la profecía. La escena regresa al presente con el despertar de Isua, quien percibe un sonido crujiente y se pregunta si acaso fue una rama que se rompió, hasta que nota que la cuerda que lo ataba se ha aflojado por completo, comenzando a pensar si tal vez su captor no la aseguró bien. Sin embargo, al alzar la mirada y fijarse con atención, se da cuenta de que la espada Ragnarok se encuentra cerca del protagonista, y de inmediato intenta acercarse para tomarla, pero en su mente chocan las palabras de su hermana, que le aseguraba que estaba destinada a convertirse en el rey demonio, con las del prota, que había declarado que cumpliría con su responsabilidad y los sacaría a todos de esa isla. Esa contradicción lo hace chasquear la lengua con frustración y, tras un breve instante de tensión, decide apartarse y volver a recostarse, mientras vemos que el protagonista permanecía alerta,
preparado para cualquier movimiento, aunque al notar la reacción de Isua termina esbozando una leve sonrisa antes de cerrar los ojos y volver a dormirse. En otro día, vemos al prota pensativo mientras realiza su revisión rutinaria de las heces de Isua, quien permanece visiblemente apenado durante todo el proceso. Tras unos minutos, el prota se levanta, pasa a su lado, le coloca una mano en el hombro y, con una sonrisa orgullosa, comenta que su estado es impresionante, que a juzgar por ese aspecto saludable cree que el preservativo ya ha sido expulsado de su cuerpo y que ya no hay de qué preocuparse, marchándose en ese momento, aunque retrocede un paso, levanta el pulgar y le recomienda que también debería tomar un poco más de agua antes de irse en silencio. Isua, por su parte, comienza a llorar de pura vergüenza mientras piensa que quiere morirse. Más tarde, de regreso a la orilla de la isla, todos continúan practicando natación, aunque a Anastasia e Isua todavía les cuesta respirar bajo el agua y casi parecen ahogarse antes de salir minutos después a la orilla, completamente agotados. Tiempo después, el prota vuelve a utilizar la espada Ragnarok, especialmente la parte con forma de sierra, para cortar bambú, comentando que pensaba que esa espada solo servía para talar, pero que también puede usarse para luchar y que procesar el bambú con esa sección es mucho más fácil. Acto seguido le pide a Naga que por favor le traiga más bambú, pero ella lo mira con seriedad. Se levanta y se marcha sin decir nada, lo que hace que el prota se pregunte por qué actúa de esa manera desde ayer. ¿Por qué de vez en cuando se queda distraída y si acaso se habrá enfermado del estómago? Por otro lado, Anastasia, totalmente agotada, sale de la playa y se recuesta en el suelo intentando recuperarse del esfuerzo, cuando el prota se acerca con una bebida y le dice que hizo un buen trabajo, que se asegure de hidratarse bien, que al pasar tanto tiempo en el agua puede sentir que no necesita beber, pero que eso es solo una sensación, así que debe hidratarse. Anastasia, todavía cansada, murmura que ya han pasado 2 días desde que empezaron a practicar y se pregunta por qué su progreso es tan lento, y el prota, con calma, le responde que no se desespere, que las cosas toman tiempo cuando es la primera vez, que si es necesario puede presionar la superficie del agua con las palmas para mantenerse a flote, palabras que llevan a Anastasia a empezar a imitarlo. El prota la observa con atención y le indica que debe intentar mover ambas manos un poco hacia afuera, acercándose para tomarle las manos y explicarle el movimiento mientras le da indicaciones precisas. Sin embargo, al quedar tan cerca de su rostro, Anastasia se sonroja por completo y, tratando de apartarse, murmura que ya entendió, que muchas gracias por la instrucción, a lo que el prota responde con una sonrisa que, como esperaba, aprende muy rápido. Momentos después, el prota fija la vista en el mar y nota a Isua chapoteando muy cerca de la orilla, saliendo de pronto a tomar aire, lo que lo hace acercarse de inmediato. Llamándolo por su nombre y sujetándolo del hombro para mirarlo fijamente, Isua piensa que quizás lo va a regañar otra vez, pero para su sorpresa el prota, emocionado, le dice que lo de recién sí fue nadar de verdad. Aunque parecía una polilla luchando en un retrete, pero que lo logró, palabras que lo desconciertan, y luego le da unas palmadas en la espalda y añade que no se lo tome en serio, que es tan delgado que el viento podría llevárselo, así que es natural que las olas lo arrastren. El prota, sobándole la cabeza, le dice que se ganó un elogio por el resultado, que lo hizo muy bien, palabras que dejan al chico pensativo e incluso ligeramente sonrojado. La escena es observada por completo por Anastasia, quien con la bebida en la mano hace un pequeño puchero y piensa que si nadara bien la elogiarían de esa forma, que ella también podría recibir algo así, y de inmediato se levanta emocionada declarando que se esforzará mucho más, mientras a un lado Naga permanece con la mirada seria y pensativa. Ya caída la noche, a la luz de la hoguera y tras haber comido varios peces recién asados, vemos a Anastasia preparando círculos mágicos en la arena e Isua atado con la cuerda como siempre. Por su parte, el prota se encuentra en la orilla observando los bambúes cortados y reflexiona que ya tiene clara la estructura básica y cómo atarlos, que en 2 días más la balsa estará totalmente terminada y que, si todo sale bien, podrán escapar de la isla, pero en ese preciso instante Naga aparece de improviso y lo sorprende, haciendo que él le pregunte qué ocurre, si vino a buscarlo. Sin decir una sola palabra, Naga lo mira fijamente y arremete contra él intentando golpearlo con sus garras, obligando al prota a esquivar de inmediato sin entender qué está pasando. Mientras ella continúa atacándolo a toda velocidad, un fuerte golpe lo obliga a defenderse con el antebrazo y, al sentir el impacto, piensa que es un golpe muy pesado.
que esa es su capacidad de combate cuando está con el estómago lleno y rebosante de energía, y mientras sigue bloqueando cada embestida se pregunta si acaso está nuevamente saturada de energía y perdió el control, concluyendo que en ese estado ella es demasiado fuerte y que tiene que terminar esa pelea rápido. El prota, al observar con detenimiento, encuentra una apertura, la sujeta con rapidez dispuesto a estamparla contra el suelo y terminar con aquello, pero Naga no se inmuta y, con una fuerza inesperada, lo agarra a él, invirtiendo la posición y lanzándolo boca arriba con un fuerte golpe que lo deja adolorido mientras piensa que acaba de hacerle un suplex de contraataque, que ella no debería conocer esa técnica y que esto es diferente a lo de antes, que quizá predijo su movimiento por puro instinto. Acto seguido, Naga lo toma del cabello y se lanza con él al agua, sumergiéndolo una y otra vez, obligándolo a forcejear con todas sus fuerzas hasta que logra salir a la superficie para tomar aire, preguntándose qué demonios está pasando. Entonces se encuentra con Naga frente a él, con un aire extrañamente provocador, acercándose a sus labios para darle respiración boca a boca, escena que lo deja completamente sorprendido mientras ella continúa soplando aire en su boca, haciéndolo preguntarse por qué está haciendo eso. Tras unos minutos, Naga se aparta y él, desconcertado, le exige saber qué demonios intenta hacer. Ella adopta una expresión peculiar, como si hubiera probado algo demasiado salado, y explica que no lo entiende del todo, pero que desde que vio eso del RCP que le hizo a Anastasia no ha podido sacarlo de la cabeza, que lleva un día así y pensó que probarlo la haría sentirse aliviada, aunque con tono molesto añade que es la más fuerte, que no hay forma de que se ahogue. Así que si él se estaba ahogando no le quedaría otra opción que hacérselo a él. Luego se aleja diciendo que ahora que lo hizo, se siente más tranquila, aunque es un sentimiento extraño, que se obsesionó tanto con eso que simplemente no lo entiende. El prota queda con una expresión totalmente desconcertada, pensando que aquello sobrepasa cualquier falta de sentido común, que es una locura intentar ahogarlo solo por curiosidad por el RCP. Que aunque ella suele ser cooperativa definitivamente le faltan unos tornillos, y además, en medio de esa confusión, se da cuenta de que estaba tan absorta con el tema del RCP que no notó lo más importante. En el combate 1 contra 1 de hace un momento, él perdió contra ella. El prota aprieta el puño y piensa que últimamente, como ya no tiene problemas con el agua ni con la comida, se ha relajado demasiado. Que si no entrena su cuerpo terminará perdiendo ante ella y que si vuelve a perder no tiene idea de qué podría hacerle la próxima vez. Así que de inmediato se lanza al suelo y comienza a hacer flexiones mientras entona una canción de entrenamiento, esforzándose al máximo. Sin embargo, un extraño ruido entre los arbustos capta su atención y lo hace detenerse un instante, pensando que quizás solo fue el viento. Pero en esa misma dirección, oculta entre las sombras, se encuentra Anastasia, incapaz de sacarse de la mente la escena que acaba de presenciar, con un dolor punzante en el pecho y preguntándose qué demonios acaba de pasar. En otro día, vemos a Anastasia cepillarse los dientes con un aspecto totalmente cansado, las ojeras marcadas bajo sus ojos mientras piensa que no pudo dormir absolutamente nada. El prota, tranquilo, le da los buenos días. Pero al notar su estado le pregunta qué ocurre, que tiene unas ojeras enormes, que si acaso no pudo dormir bien, y en ese instante Anastasia recapitula la escena del beso del prota con Naga, lo que la hace molestarse por completo, apartándose de inmediato y diciendo que no se preocupe, que con su permiso se va, situación que el prota observa confundido mientras piensa que ni siquiera se enjuagó la pasta de dientes. Momento después, con todos reunidos, vemos a Naga usando la Ragnarok para continuar con el corte de los bambúes, manejándola como si fuera una sierra, y el prota, impresionado, comenta que es increíble, que parece una sierra eléctrica, pues como era de esperarse Naga es impresionante en tareas de fuerza, mientras Isua se muestra disgustado por cómo usan su arma y Anastasia permanece visiblemente celosa. Tiempo después, todos continúan preparando la balsa, el prota da indicaciones claras y empieza a atar los bambúes con fuerza, animando al grupo hasta completar la primera base y explicando cómo preparar las demás partes, y más tarde, al observar la estructura formada, comenta que ya empieza a parecerse más a un bote, que aunque hubo algunos intentos y errores el progreso no ha sido malo y que a ese ritmo podrían terminarlo para el día de mañana. Palabras que sorprenden a Anastasia, quien piensa que no imaginó que se terminaría tan rápido, recordando que aún no ha aprendido a nadar y empezando a preocuparse de que todo se retrase por su culpa. Momentos después la vemos continuar practicando, zambulléndose en el agua con todas sus fuerzas y saliendo a respirar una y otra vez, mientras piensa frustrada por qué se le da tan difícil flotar,
qué es lo que está haciendo mal, y considerando que tal vez debería preguntarle a Suden-dono. Sin embargo, el prota sigue mirando fijamente la balsa, totalmente concentrado, recorriendo con la vista cada amarre y cada unión, lo que provoca que Anastasia empiece a ponerse nerviosa, pensando que sin duda alguna ya quiere salir de allí cuanto antes, que está desesperado por marcharse, preocupación que le oprime el pecho. Mientras tanto, lejos de esa interpretación dramática, el prota simplemente está reflexionando sobre qué nombre ponerle a la balsa, barajando opciones en su mente como dragón marino, acorazado, explosión milenaria, D.H. Magellan, Pillar of Autumn o incluso perla negra, debatiéndose internamente con absoluta seriedad, hasta que su pensamiento es interrumpido por Isua, que lo llama humano y, en un tono casi eufórico, le dice que mire, que si mueve las manos y los pies con fuerza puede avanzar manteniendo la cabeza fuera del agua, preguntándose qué clase de técnica increíble es esa. El prota se acerca con una sonrisa y le responde que eso se llama estilo perrito, preguntándole si lo acaba de descubrir por accidente él solo, palabras que sorprenden a Isua, quien no termina de entender del todo, y entonces el prota, con actitud de colega, lo rodea con el brazo y le dice que no puede creer que normalmente pareciera un chihuahua antisocial y que aún así haya aprendido a nadar de perrito antes que nadie, que es muy impresionante, pero al mirarlo fijamente Isua recupera su actitud de instructor y le advierte que acaba de llamarlo humano, que respete la jerarquía y que si vuelve a llamarlo así lo hará nadar de perrito pero en tierra firme. Isua, confundido, le pregunta entonces cómo debería llamarlo y el prota, pensativo, menciona que ahora mismo es básicamente su alumno y él su instructor, que un alumno debe llamar maestro a quien le enseña, así que debería llamarlo así, provocando que Isua, tras dudar un instante, lo mire y pronuncie maestro con un leve sonrojo en el rostro, gesto que hace que el prota piense que al menos ahora tienen una conexión más cercana, observándolo mientras recuerda a sus antiguos alumnos, rememorando viejos tiempos cuando era maestro en Japón. Escena que Anastasia contempla a la distancia, aún algo triste por su situación actual y sintiéndose cada vez más rezagada. Ya caída la noche, cuando todos están dormidos, Anastasia se despierta con cuidado de no alterar a nadie y, tras ponerse su vestido de baño especial, se aleja en silencio hasta la costa. Allí comienza a zambullirse una y otra vez intentando practicar natación, pero completamente nerviosa piensa que porque no puede lograrlo, porque le cuesta tanto algo tan simple, que si sigue así será una carga para Suden y los demás, que terminarán rechazándola y dejándola sola, imaginando incluso cómo su propia familia de elfos se aparta de ella, lo que la hace lagrimear mientras insiste con más fuerza, repitiéndose que tiene que esforzarse más, que debe zambullirse más, que debe intentarlo y hacerlo cueste lo que cueste. Hasta que en uno de esos intentos sale del agua totalmente agotada y es sostenida con firmeza por el protagonista, quien la sujeta con una sonrisa serena. Anastasia, al percatarse, lo llama Suden-dono, y él, tranquilo, le dice que es mejor dejarlo hasta aquí por hoy, que no tiene sentido esforzarse tanto si va a terminar enfermando, pero ella, sin mirarlo a los ojos, responde que todavía puede seguir más, a lo que el prota, manteniendo la sonrisa, propone cambiar a una rutina más relajada que pueda hacer mientras descansa, que lo tome como una práctica para mejorar la técnica, recordándole que ya ha estado entrenando sola durante 2 horas y que no está mal cambiar un poco de aire, palabras que hacen que Anastasia asienta comprendiendo, aunque por dentro se pregunta cómo es que sabía que llevaba 2 horas practicando. Momentos después, el prota, sujetándola con seguridad, empieza a zambullirla poco a poco mientras le dice que se relaje, que él la sostiene para que no se hunda, que mantenga el cuerpo recto y relaje las manos y los pies, pero ella se muestra nerviosa y admite en voz baja que esto le da un poco de miedo. El prota, con una sonrisa tranquila, le dice que ahora debe mantener el equilibrio en el agua, mover las manos lentamente y patear suavemente con los pies. Anastasia, torpemente, empieza a chapotear, levantando pequeñas salpicaduras nerviosas, pero él le indica con calma que es momento de hacer algo más y le pide que mire hacia el cielo, haciendo que ambos queden flotando bajo la luz de la luna, observando las estrellas y las constelaciones que se extienden sobre ellos. El prota comenta que el cielo estrellado de esa noche es realmente hermoso, que antes de venir a la isla nunca había visto uno tan bonito y le pregunta qué opina ella. A lo que Anastasia responde que como puede volar por encima de las nubes siempre pensó que las estrellas se ven mucho más bellas desde allá arriba, pero que hasta ahora cada vez que usaba su magia era para luchar y nunca estaba de humor para disfrutar del paisaje que la rodeaba, que quizá esta sea la primera vez que se queda tan tranquila simplemente mirando el cielo.
El prota asiente y le dice que ya ve, que por fin tienen tiempo para relajarse, que debería soltar más los hombros y descansar, pero Anastasia responde que eso es inaceptable, que la balsa estará terminada muy pronto y no puede permitirse ser un estorbo cuando crucen el mar, que debe aprender a nadar lo más rápido posible. El prota, sereno, le dice que si no puede no necesita forzarse, que ciertamente es mejor saber nadar si van a cruzar el mar, pero que si no logra aprender, existen otras opciones, como hacer un chaleco salvavidas con botellas vacías, y luego, sonriéndole fijamente, añade que cada persona tiene cosas que se le dan bien y otras que no, así que no tiene por qué presionarse tanto, aunque eso no significa que él crea que no sea capaz de aprender, y al decir esto levanta las manos en el aire, momento en el que Anastasia se da cuenta de que todo ese tiempo ha estado flotando sola, quedando completamente sorprendida. El prota, con una sonrisa tranquila, le explica que la ha estado observando desde hace rato y que notó algo importante: hace demasiados movimientos innecesarios. Probablemente, por la prisa de querer aprender rápido, termina moviendo manos y pies de forma inconsciente, lo que dificulta flotar, y a veces el secreto no es la fuerza sino simplemente saber relajarse. Así que le pide que ahora intente flotar boca abajo manteniendo esa misma sensación de calma. Anastasia entiende sus palabras y se zambulle lentamente, dejando que el agua la envuelva, y minutos después abre los ojos bajo la superficie, descubriendo que está flotando con tranquilidad, lo que la sorprende por completo y la hace exclamar maravillada que lo logró, mientras el prota le responde con una sonrisa que lo ve, que sabía que podría hacerlo. En ese preciso instante una ola arremete contra ellos, empujándolos con fuerza, y Anastasia termina acercándose por completo al cuerpo del prota, quien la sostiene con ambos brazos mientras comenta que fue una ola fuerte, y ella, algo sonrojada, se aferra a él pensando que tal vez, después de todo, Suden y ella son, momentos después, ya en la orilla. El prota menciona que es hora de volver y que debe asegurarse de dormir bien, pero Anastasia, bajando el rostro, comenta que ahora que lo menciona, anoche él y Naga estuvieron en la orilla. A lo que el prota responde que si vio eso, que parece que Naga tenía curiosidad por el RCP y lo usó a él como conejillo de indias prácticamente a la fuerza, explicación que deja a Anastasia pensativa, diciéndose que entre ambos no hay una relación especial, que no le importa lo que él haga ni con quién lo haga, pero si su relación llegara a cambiar, y de inmediato, totalmente sonrojada, murmura que hay algo que le gustaría decirle, y en ese momento, bajo la luz de la luna y con el corazón latiéndole con fuerza, le dice nerviosa que para ella, Suden Dono es. Anastasia, con un aspecto tierno, empieza a tartamudear que Suden Dono, que él, que le gusta, pero apenas termina esa frase, totalmente nerviosa, corrige apresuradamente diciendo que lo que quería decir es que es una persona muy confiable. El prota, sin entender del todo el cambio repentino, le pregunta qué es lo que quiere decir exactamente, y ella, aún más azorada, baja la mirada y afirma que no era eso, que en realidad es que ella lo seguirá por siempre. El prota la mira fijamente y le dice que entiende lo que intenta decirle, provocando que Anastasia, completamente sonrojada, piense si de verdad comprendió sus sentimientos, pero él, con una sonrisa animada, añade que entonces es su primera seguidora para el puesto de capitán, cierto, palabras que la dejan con un rostro de absoluta confusión. Mientras él continúa motivado explicando que ha estado pensando en hacer una votación cuando el bote esté listo y que le alegra saber que ella votará por él, que gracias por el apoyo. De verdad, Anastasia, impactada y pensando que no se refería a eso, reúne valor nuevamente y le grita que tiene otro asunto pendiente que hablar con él, y totalmente sonrojada se cubre el rostro diciendo que bueno, que en verdad ella, pero de inmediato, incapaz de continuar, señala la isla de destino y declara que cuando lleguen allí hay algo de lo que quiere hablar con él. El prota, tranquilo, pregunta por qué no pueden hablar de eso ahora, aunque al verla tan nerviosa finalmente accede y le dice que está bien, que se lo diga cuando esté lista, mientras Anastasia, aún roja hasta las orejas, piensa que el ambiente se volvió más tenso que antes, que es imposible hablar así y que necesita un poco más de preparación mental, jurándose que cuando lleguen a esa isla le dirá lo que siente sin falta. Al día siguiente, con todo listo, el protagonista termina de atar las últimas lianas y, con una sonrisa satisfecha, anuncia que todo está preparado, que la balsa está por fin completa. Naga, con su actitud de siempre, comenta que es una porquería y que llegarían más rápido nadando que en esa cosa, mientras Anastasia, en contraste, sonríe afirmando que con esto podrán cruzar el mar sin problemas. Sin embargo,
El prota comienza a murmurar que algo está mal, lo que pone nerviosa a Anastasia, quien le pregunta si ocurre algo, pero él, cubriéndose el rostro, declara que es totalmente hermosa, e inmediatamente se sube a la balsa para observarla con detenimiento, apoyando el rostro sobre ella y diciendo que la balsa que hicieron entre todos flota perfectamente. Luego se pone de pie con los brazos abiertos y piensa que aventurarse en el mar con un barco es un sueño que todo hombre ha tenido alguna vez, que este momento en el que está a punto de cumplirlo es increíble, murmurando incluso un emocionado voy por ti, Wilson, escena que todos observan desde la orilla preguntándose qué rayos le pasa. Poco después, ya con todo preparado, se suben a la balsa y comentan que es extrañamente estable, que sentarse sobre un bote hecho con sus propias manos da vibras extrañas, a lo que el prota responde con una sonrisa que lo entiende perfectamente y que más adelante harán remos para moverse directamente hacia la isla de enfrente. Naga, impaciente, pregunta cuánto van a tardar, diciendo que se aburre y que ella puede mover eso de ida y vuelta si quiere, pero el prota le explica que la velocidad es importante, sí, aunque más crucial aún es que todos trabajen en conjunto y remen al unísono, que deben hacerlo bien, y que por eso es una buena oportunidad para decidir quién será el capitán, preguntando si alguien quiere serlo, momento en el que Anastasia, siguiéndole el juego, propone con naturalidad que ya que están allí, postula a Suden como capitán. El prota, fingiendo sorpresa, dice que si insisten entonces acepta la propuesta, pero Naga interviene de inmediato afirmando que el capitán debe ser el más fuerte del grupo y que, como no hay nadie más fuerte que ella, entonces será la capitana porque es la más fuerte. Anastasia queda desconcertada por esa declaración y mira al protagonista, quien está completamente impactado al descubrir que tiene una rival por el puesto, mientras Naga, con una sonrisa emocionada, declara que entonces está decidido, pero el prota la detiene y, con un semblante serio, le explica que el capitán no tiene por qué ser el más fuerte en combate, sino quien se encarga de cambiar el rumbo, tomar decisiones sobre la velocidad y la navegación, organizar el rescate de los heridos, decidir si esperar una tormenta o avanzar pese al riesgo, que siempre debe tomar decisiones sin respuestas correctas y muchas veces sin poder confiar plenamente en nadie. Poco a poco su tono se vuelve más apasionado y termina, gritando emocionado que aunque los tripulantes se quejen o estén aterrorizados, al final el capitán es quien asume la responsabilidad, incluso si se ve obligado a tomar decisiones dolorosas como sacrificar a alguien. Debe mirar hacia adelante y decir con firmeza haremos esto, porque ese es el verdadero papel de un capitán. Naga, tras escucharlo, responde que eso suena aburrido y que entonces lo haga él si quiere, a lo que el prota, recuperando la calma, afirma que es una decisión sabia, que es un trabajo con mucho esfuerzo y poco reconocimiento, así que si nadie más lo quiere, con el dolor de su alma él será el capitán. Mientras tanto, Anastasia observa todo el espectáculo pensando que fue un discurso tan intenso que prácticamente agobió a Naga, preguntándose si realmente hacía falta luchar tanto por ese título. El prota menciona que, ya que el bote está terminado, podrían partir, pero incluso si llegan a la isla de enfrente no hay garantía de que consigan recursos de inmediato, así que propone pasar unos días más organizando los suministros, observando el estado del mar y practicando natación. Así, los vemos recolectando cocos y agua mientras los chicos continúan entrenando en el agua, y 2 días después el prota sigue instruyéndolos, diciéndoles que no se preocupen, que mientras mantengan la cabeza sobre el agua deben conservar el ritmo, arrojándoles una boya hecha con envases plásticos para que la usen como soporte y se acerquen al bote antes de subir lentamente, lo que lo hace exclamar emocionado, bien hecho a los dos, mientras piensa que ahora la protección contra el agua está perfectamente preparada y que por fin tienen todo listo para hacerse a la mar. Esa noche preparan la comida al fuego usando bambús como recipientes. Y Naga comenta entusiasmada que la cena es mucho más abundante de lo habitual, mientras Anastasia pregunta si en serio pueden comer todo eso, y el prota, con una sonrisa, les dice que antes de cenar quiere anunciar algo: si mañana hace buen tiempo, partirán hacia la llamada isla del extraño rayo. Naga sonríe y afirma que si hubiera estado nadando desde el principio ya habría llegado hace tiempo, aunque reconoce que si alcanzan esa isla podrían considerar que han regresado a su mundo, a lo que Anastasia añade con calma que los lugares con fenómenos mágicos suelen tener alta concentración de maná, por lo que es probable que allí puedan usar el hechizo de regreso, provocando que Naga, con mirada encendida, declare que no puede esperar más, que le entusiasma volver a un sitio con maná y poder acabar a golpes con la enana estando ambas en perfectas condiciones. Naga, todavía emocionada,
añade que también se lo demostrará a Syuden, que por culpa de la falta de maná su cuerpo se ha vuelto tan patético que ni siquiera puede concebir un hijo suyo, pero que en un lugar con maná su cuerpo es el más fuerte de todos, que es tan fuerte que podría dar a luz y criar a sus hijos infinitamente, así que se prepare, palabras que dejan al protagonista completamente sorprendido. Anastasia, roja hasta las orejas, la llama dragona ninfómana y afirma que no permitirá que algo así ocurra, a lo que Naga, molesta, responde preguntando por qué se mete, si tiene algún problema, haciendo que Anastasia mire al prota intentando confesar lo que siente pero retractándose en el último segundo y murmurando que no es nada, mientras piensa que aún no está preparada mentalmente y que cuando lleguen a esa isla seguramente lo dirá. Naga, irritada, saca sus garras y le exige que deje de molestar, que si tiene algo que decir lo diga ahora mismo, provocando que Anastasia también se enoje y la llame dragona ruidosa, momento en el que el prota interviene con calma pidiéndoles que lo dejen por ahora, recordándoles que la cena es una pequeña fiesta para celebrar que mañana abandonarán la isla, que usarán mucha energía y deben comer bien, y el aroma del pescado recién hecho cambia de inmediato el ánimo de Naga, quien propone comer ya mismo, dando paso a un momento tranquilo en el que todos comparten comida y sonrisas mientras Iso observa la escena en silencio con una ligera sonrisa. Al día siguiente, vemos a Iso orinando tranquilamente en la playa mientras su mente se sumerge en el mundo onírico donde Mirea aparece pensativa y comenta que finalmente llegó el día de zarpar, que cruzar el mar está lleno de factores inciertos desde el principio, así que existe la posibilidad de que una oportunidad caiga de su lado, y con una mirada calculadora le dice que observe bien la situación, que no pierda de vista el momento y que actúe cuando llegue la ocasión. En ese momento el prota aparece en la realidad, acercándose con un buenos días mientras comenta que estar allí orinando de pie uno al lado del otro le recuerda a cuando vivía en la civilización, y añade que hoy hace buen tiempo, casi no hay brisa marina y es un día perfecto para zarpar. Isua, bajando la mirada, le dice que algún día podría terminar siendo enemigo suyo y de los demás, que quizá lo mejor habría sido no construir ese bote, pero el prota, tranquilo, le responde que por ahora solo lo siga, que los cocos que quedan apenas alcanzan para unos 3 días más y que, a menos que llueva, conseguir agua potable será extremadamente difícil, así que si quiere dejar el grupo que lo haga después de llegar a la isla. Y entonces le lanza un objeto que Iso atrapa, un encendedor con la inscripción "No hay rival para mí". El prota le explica que se lo dará, que con eso hasta un mono podría encender fuego, que cuando lleguen a la isla le enseñará los conceptos básicos de supervivencia y que si no quiere terminar siendo abono fresco más vale que aprenda bien antes de intentar marcharse, así que debe llevarlo siempre consigo y proteger también a Mirea. Palabras que dejan al chico en silencio mientras aprieta el encendedor con fuerza. Poco después todos suben a la balsa y preparan lo necesario, y el prota anuncia que ya han empacado todo y que es hora de partir. Pero antes se queda mirando la isla y reconoce que no fueron días fáciles, aunque si no fuera por ese lugar probablemente no habrían sobrevivido hasta hoy, inclinándose levemente para agradecerle, y finalmente, mientras todos reman al unísono, declara que es momento de zarpar, dando inicio a su aventura en el océano. 3 horas después de haber zarpado, Anastasia rema visiblemente agotada mientras la isla se dibuja cada vez más cercana en el horizonte. El prota, también sudoroso, propone que lo mejor es tomar un descanso y, al revisar los suministros, comenta que es buen momento para hidratarse, repartiendo jugo de coco y recordándoles que deben mantenerse bien hidratados. Además de sacar tiras de carne ahumada asegurando que todavía disponen de bastante, a lo que Anastasia responde que pensó que ya habían comido mucha carne de cerdo, pero él explica que aquel cerdo era tan grande que pudieron preparar abundante carne seca y que priorizó el pescado, así que aún queda suficiente incluso si tardan en llegar. Naga interviene molesta diciendo que no le gusta la carne seca, y el prota, comprensivo, saca una caña preparada proponiendo que entonces pesquen, señalando una pequeña plataforma de bambú con tierra y hojas donde incluso pueden encender fuego y cocinar en medio del océano. Anastasia comenta que ahora que lo piensa, la balsa originalmente era muy simple, pero Syuden Dono hizo bastantes mejoras en los últimos 2 días, y él admite que incluso pensó en añadir un techo aunque no le dio tiempo, diciendo motivado que la próxima vez deberían hacerlo porque el Samin tiene espacio infinito para expandirse, nombre que desconcierta a Anastasia hasta que el prota explica que Samin es el nombre de la balsa, formado con las iniciales de todos, mostrando orgulloso una tela con el nombre escrito, y declarando emocionado que es como si hubieran puesto el alma en su creación.
palabras que dejan a Anastasia sin saber qué decir mientras, a un lado, Naga celebra entusiasmada porque acaba de atrapar un pez. Momentos después el oleaje se vuelve más intenso y el prota piensa que el viento ha empezado a soplar con fuerza, pero si es así no habría de qué preocuparse. Sin embargo, Anastasia interrumpe sus pensamientos señalando una nube negra concentrada sobre un punto específico de la isla, y él, mirándola, explica que en las islas tropicales, dependiendo del viento, la topografía y la acumulación de vapor caliente, pueden formarse tormentas localizadas que cuando el aire frío del mar choca con el aire cálido de la tierra se eleva, y si además hay montañas o terreno elevado los vientos húmedos son empujados hacia arriba, existiendo muchos factores que provocan fenómenos así. Aún así, reflexiona que la isla es realmente grande, probablemente con altas montañas y un ecosistema rico, observa que la costa izquierda parece rocosa y decide que deben remar hacia el área abierta de la derecha, animándolos a esforzarse un poco más porque ya casi llegan. En ese instante, una presencia abrumadora irrumpe desde el agua, una bestia acuática salta sobre ellos y vuelve a zambullirse con violencia. El prota exclama, alarmado, ¿qué demonios fue eso? E Isua responde que es un monstruo marino, un kraken pequeño. El prota, entendiendo que han sido tomados como objetivo, grita que remen con todas sus fuerzas, pero otra ola retumba contra la balsa, sacudiéndola por completo y desestabilizando a todos. El impacto los hace caer unos sobre otros, dejando al prota en una posición comprometida entre las chicas mientras repite, aún aturdido, ¿qué demonios fue eso? Entonces Naga, furiosa, declara que no puede permitirlo, llama maldito calamar al monstruo y, sin dudarlo un segundo, se lanza al agua asegurando que lo acabará por completo. Naga se sumerge con una velocidad impresionante y alcanza al monstruo bajo el agua. El kraken pequeño intenta sujetarla con sus tentáculos, pero ella, usando sus afilados dientes, los desgarra sin piedad y, visiblemente molesta, le grita que no sabe lo fuerte que es un dragón. Sin embargo, los fragmentos cercenados comienzan a regenerarse y nuevos tentáculos arremeten contra ella. Naga responde con sus garras, cortando una y otra vez, pero el monstruo la supera en su propio entorno y termina envolviéndola por completo, comenzando a ahogarla. En ese instante el prota aparece bajo el agua y, empuñando la daga de los elfos, corta varias extremidades del monstruo, abriendo un espacio suficiente para que Naga se libere, y aunque ella intenta lanzarse de nuevo con furia, él la detiene sujetándola del brazo y le indica que es momento de salir, obligándolos a emerger para respirar y subir de nuevo a la balsa, donde Anastasia pregunta con voz preocupada si están bien. Naga, irritada, le reclama al prota por haberla detenido y advierte que si vuelve a interponerse no tendrá piedad, pero él, sin inmutarse, le dice que piense con calma, que ya intentó vencerlo por la fuerza y no funcionó, que el monstruo está en su terreno natural y que si realmente quiere derrotarlo debe hacerlo con todo su poder, por lo que la clave ahora es llegar a la isla y volverse más fuerte. Naga aprieta los dientes, aceptando sus palabras, y el prota de inmediato ordena a todos remar con todas sus fuerzas porque deben alcanzar la isla cuanto antes. Mientras avanzan, las olas comienzan a arremeter con más violencia contra la balsa, y uno de los amarres de bambú empieza a ceder, haciendo que el prota grite en pánico que Samin no puede romperse ahora. Naga, preocupada, admite que a esa velocidad no podrán evitar los ataques del monstruo, pero enseguida declara que ha estado ahorrando algo de maná y que no tiene otra opción, que volará por el cielo y tirará de la balsa, aunque Anastasia la interrumpe diciendo que probablemente no tenga suficiente para transformarse. Naga responde que ha acumulado bastante y que puede concentrarlo solo en sus alas, comenzando a liberar una luz impresionante en su espalda que sorprende a todos. Pero al disiparse apenas aparecen dos pequeñas alitas que bate con fuerza sin lograr elevarse, preguntándose frustrada por qué no puede volar, mientras Anastasia señala que son demasiado pequeñas. Entonces Isua interviene, la llama Rey Dragón y coloca su mano sobre su pecho, transfiriéndole maná, y las alas crecen de manera impresionante aunque él queda exhausto. Naga, sorprendida por la cantidad de maná que posee, decide no cuestionarlo, ata una cuerda a la balsa y declara que es momento de salir de allí, elevándose a toda velocidad y comenzando a arrastrar la balsa con todos a bordo lejos del kraken y hacia la isla.